cuando me hice cargo de la biblioteca hace ya 2 años, un día pedí a la gente de la biblioteca que me hiciera una visita guiada al tesoro de la biblioteca, en donde se guardan los libros antiguos, que son los libros más valiosos de nuestra colección, porque, bueno, básicamente yo sabía de su existencia y tenía mucho interés en conocerlos y verlos físicamente. Entonces recuerdo que ese día hice una visita con Berti Gazzaneo, que es el director académico de la biblioteca y que es el que está a cargo, entre otros, de este archivo tan particular. Veo que en el tesoro hay una caja que tenía un formato totalmente diferente, digamos, al de estos libros. Y le pregunto a Berti, ¿qué es esa caja? Y bueno, cuando me acerca la caja, una caja bastante importante en su volumen, no tenía el aspecto de ser un libro, sino básicamente una caja, me muestra y me encuentro por vez primera con las litografías, las 150 litografías del libro Interaction of Color de Joseph Albers, uno de los maestros de la Bauhaus. Que es una edición original de 1963 que adquirió la biblioteca. Hoy en día es un libro muy difícil de conseguir, tiene unas láminas hermosas que hace unos días tuvimos oportunidad de ver en la biblioteca de la FADU y de sacar algunas fotografías, y muchas de las otras ediciones tienen el texto completo, pero no tienen todas esas reproducciones. Lo que muestran es diferentes ejercicios o diferentes estudios de contraste de color, de asimilación, efectos que se producen cuando uno mira los colores en combinación en un determinado contexto, interactuando unos con otros. Por eso justamente el libro se llama Interacción del color. El libro son estas 150 litografías de color y forman parte de la investigación que Albers hacía en la Bauhaus con sus ejercicios de color. Albers entró en la Bauhaus como estudiante y al poco tiempo, a los pocos años, fue el primero de los estudiantes que pasó a formar parte de la planta de profesores, ya una vez que había terminado sus cursos. Pero él no llegó a dar color en la Bauhaus, porque esos cursos los daban Itten y Kandinsky, ¿no? Albers no, daba un curso de diseño básico, ya cuando era profesor. Recordemos que en el año 33 la Bauhaus es cerrada por los nazis y gran parte de sus profesores, entre ellos Albers, terminan siendo despedidos de la escuela y también de su propio país, a tal punto que Albers emigra a los Estados Unidos, y ahí el primer punto de contacto de Albers con Estados Unidos se da a través de una muestra en el MoMA de Nueva York, que en aquel entonces curaba Philip Johnson, un arquitecto curador muy importante de aquellos años, y a raíz de esta muestra, Albers comienza a trabajar en la Universidad de Yale, trasladando gran parte de sus cursos de color que dictaba en la Bauhaus a esta universidad. Se volcó de lleno a la enseñanza de color cuando emigró a Estados Unidos, y es ahí donde publica su famoso libro. Y es ahí, en el año 63, que la Universidad de Yale decide publicar esta carpeta de litografías originales con los ejercicios de color de Albers, que tienen la particularidad, el título del libro en inglés es Interaction of Color, que son una serie de láminas en donde no son láminas simplemente estáticas de color, sino que tienen la particularidad de tener un movimiento, de ser interactivas. Uno puede tomar esas láminas y jugar con ellas, de forma tal que el color y la lámina va cambiando de aspecto de acuerdo al movimiento que le da el lector. Albers hace una aproximación muy, desde el punto de vista de la práctica. Básicamente no se basa en teorías previas, no cita bibliografía, muy poco de esto,
Él lo que sostiene es que el color se aprende con la práctica. Muchas de estas láminas tienen este tipo de elementos que permiten interactuar y ver los distintos efectos. A ver, poner uno comparado. Claro, ahí se ve claramente que estos dos cuadrados se ven muy distintos. Siendo el mismo color, este parece más oscuro que este. Exactamente, por efecto, por el contraste simultáneo con el amarillo y con el violeta, con el azul. Y al levantarlo, se ve que es exactamente el mismo color. Él habla de que la experiencia física del color no es una experiencia objetiva, sino que básicamente está teñida de una relatividad justamente por estas relaciones. Entonces, al cambiar las relaciones, cambia la percepción física del color. Y esto es una de las cosas más interesantes que plantea el libro de Albers. El libro lo conocí seguramente, casi 100% de seguridad, en 1989, en Estados Unidos. Yo fui a hacer una pasantía de 6 meses a la Universidad de Indiana, en Bloomington, en el pueblito, en la sede de Bloomington, y ahí me encontré con una biblioteca enorme de 11 millones de volúmenes, y empecé a encontrar un montón de libros de Oswald, de Munsell, de Arthur Pope, y yo el libro también lo vi posteriormente en la biblioteca de la FADU, la edición original esta de 1963. En la época en que este libro se editó no existía Internet y lo que hizo básicamente Albers fue plasmar esos ejercicios de color en una publicación. Seguramente es el libro más famoso, más citado, con más ediciones de todo el siglo XX referido al color. Hay pocos libros que han tenido tantas traducciones y tantas reediciones. Se sigue reeditando y se sigue utilizando en las escuelas de diseño y de arte, ¿no? O sea, es un libro realmente importante. Yo no había prestado atención quién había recomendado que se comprara el libro. Sí sabía que Gianello había pedido en la década del 60, en la década del 70, muchos libros para que la biblioteca adquiriera. Sabíamos que ese libro lo había traído Gianello. Gianello era un tipo que siempre estaba como buscando más allá de lo sabido, más allá de lo conocido, y aportando todo lo que fuera, digamos, adelantarse a la época. Es interesante ver cómo un profesor en los años 60, un profesor importante como César Gianello, teniendo noción de la existencia de este libro, pide a la facultad, casi contemporáneamente a la edición del libro, que la facultad adquiera un ejemplar. Pero eran los profesores que trajeron a la facultad, esta facultad, el movimiento moderno, porque hasta ese momento en que ellos empiezan a trabajar en el movimiento moderno, ese grupo de profesores, es decir, lo que se estaba haciendo era neoclasicismo. El libro fue editado por la Universidad de Yale en el año 63, un par de años más tarde. César Gianello, profesor del área de visión de la facultad, que dirigió el Instituto de Arquitectura, había solicitado en su momento que la facultad compre este libro. Lo pidió en el año 64, o sea, apenas un año después de la publicación. Se abrió una puerta impensada, ¿no? La relación de un área de visión, de los sistemas visuales, actualmente morfología, un profesor icónico de la facultad como César Gianello, pidiendo específicamente que la facultad compre un libro valioso para su colección. Mis recuerdos sobre ese libro refieren a la materia visión, que era en ese momento, que sería la primera manifestación de lo que hoy son las morfologías, porque es la manifestación del movimiento moderno en la facultad. Entonces, la forma se estudiaba independientemente de lo que es el diseño, lo que es la arquitectura, o la función dentro de la arquitectura, o la materialidad. Digamos, era una manera de ver la problemática del diseño y la arquitectura. En Sistemas Visuales 2, Gianello le dedicaba un cuatrimestre entero al tema del color.
No recuerdo y no encontré anotaciones que Gianello se refiriera al libro de Albers, ni lo tengo anotado en la bibliografía de esa época. Es interesante en todo caso ver cómo hay una interconexión importante entre muchos participantes en la facultad. Gianello conocía a Maldonado desde los años 40, cuando era pintor. Maldonado fue director de la escuela de Ulm y estaban en contacto Maldonado con Gianello. Y no sé cómo habrá llegado Gianello a Oswald y a Munsell, que sí son citados por Albert, que citan el sistema de Munsell y el sistema de Oswald. Y cuando era estudiante, conocí a Gianello en el curso de semiología de la arquitectura, que fue el primer curso de semiología del mundo. Me interesaba mucho ese afán de investigación que él tenía y como de estar construyendo permanentemente, era su manera de hacer docencia. Era un personaje muy racional, muy cerebral. En este curso en la FADU, de color dentro de la materia de sistemas visuales, había mucha ejercitación, y esto Gianello lo hacía basado en el sistema de Arthur Poe, por lo menos desde el punto de vista de la geometría, aunque él tomaba un círculo cromático que había modificado ligeramente. Era una especie de híbrido entre Munsell, Pope y Oswald, pero estaba más basado en Arthur Poe. Cuando yo me gradué, me acerqué a la cátedra, hablé con Gianello, le dije que me interesaba ver la posibilidad de seguir como en contacto con la cátedra, colaborando. Piensen que en esa época la semiología era prácticamente lingüística, no llegaba todavía a pensarse lo visual. En ese mismo año, en el 68, Gianello trae a la facultad los 8 tomos de la colección de Collected Papers de Charles Sanders Peirce, y si bien él no llegó a participar, digamos, de la propuesta peirciana, la facultad fue la primera biblioteca que tuvo esos 8 tomos. En 1984, entonces, fuimos con Gianello a este congreso de semiótica de la Asociación Internacional de Semiótica, su tercer congreso, en el que estaba todavía Eco y unos cuantos semiólogos importantes de su época. Y tuvimos la posibilidad de presentarle incluso a Umberto Eco lo que estábamos haciendo con Gianello, que él de alguna manera ya conocía. Eco sabía de Gianello. En el año 85, Gianello muere, o sea que ese año ya lo veíamos muy poco, y yo estaba más en contacto con Claudio Guerri, con el cual seguíamos trabajando y haciendo investigaciones en lo que interesaba, continuando las cosas que había planteado Gianello, etc. Albers en la escuela de Ulm dicta solamente dos cursos. Sin embargo, son los que dan pie a Maldonado para perfeccionar y profundizar ese campo. Pensemos que Maldonado, como artista concreto, pertenecía al grupo Arte Concreto Invención, ya se ocupaba de la forma en abstracto, y sus cuadros son una operación de diseño compleja en esa época. Justamente lo que el arte concreto quería era tratar de hacer desaparecer la figuración y hacer valer el objeto cuadro en sí mismo, ¿no? Hay un cuadro llamado Sin Título, que es una operación fantástica de destrucción de la ventana, preocupación del arte concreto. Gianello siempre estuvo en contacto con Maldonado, aunque pertenecían a ideologías diferentes, pero, digamos, ya en la exposición de Mendoza, en la exposición internacional de Mendoza, que está perfectamente documentada por Gustavo Quiroga en un libro muy, muy completo, Gianello invita a Maldonado a hacer el diseño de la gráfica. Incluso se publica una carta muy graciosa de Maldonado exigiendo
más dinero a cambio de su trabajo. En todo caso, la relación Maldonado-Llanello está documentada de alguna manera en esos trabajos, y cuando Llanello pasa de Mendoza a Buenos Aires, organiza con Breyer la materia visión. Me había llegado a través de la biblioteca de la FADU, cuando la biblioteca hace unos años la dirigía Manuel Net, y todavía estaba en el tercer piso. En esa época Manuel me dice, mira, acá hay unas pilas de trabajos de arquitectura, de estudiantes de arquitectura, entregas de esta materia, donde son trabajos de color, y tenemos que hacer lugar y no tenemos espacio acá para tenerlo. No sé si te interesa tenerlo en la biblioteca del programa de investigación, bueno, fenómeno. Y así es que estas carpetas fueron a parar al cuarto piso, y hoy en día, a través de José Luis, las volvemos a redescubrir. Yo me los traje y digo, bueno, en algún momento podríamos investigar cómo se enseñaba color en la década del 40, del 50. Estos ejercicios de color son un aporte interesantísimo para entender cómo se enseñaba esta disciplina en aquellos años en la facultad. Es muy interesante cómo se desarrollaron los estudios morfológicos en la facultad. El iniciador de todo esto en la facultad fueron Llanello y Breyer. Las visiones eran 4 en ese momento dentro de la currícula de la facultad y constituían la forma, digamos, lo que tenía que ver con la forma. Y se llamaba visión porque en ese momento todo lo visual tenía muchísima importancia y era la manera de ver el mundo, es decir, a través de la percepción, y la percepción tenía mucho que ver con lo visual. Las visiones eran materias con su importancia dentro de la facultad. Y el estudio del color formaba parte de esta materia, parte importante. Tomaba, no quiero equivocarme, pero tomaba casi un curso, un año completo, el estudio del color. La materia de visión sufrió varios cambios a lo largo de los años, con distintos nombres. La versión siguiente era sistemas visuales, había una introducción a los sistemas visuales y 3 niveles de sistemas visuales. Yo creo que ahí el libro de Albers es donde toma más fuerza, diría yo, porque empieza a tratarse digamos, se sale de un pensamiento único, un pensamiento universal, se sale de la pura fenomenología para entrar en el estructuralismo, lo que fue la lingüística, importantísima la lingüística en ese momento en la facultad, sobre todo para estudiar en esta área que ya no eran las visiones, sino que eran sistemas visuales o elementos de diseño, pero se salía del nombre visión porque no tenía sentido ya eso que pertenecía absolutamente a la teoría de la percepción. En esos trabajos sí encontramos en la bibliografía a Munsell, a Oswald, a Arthur Pope, a los libros sobre visión cromática, etcétera, etcétera. Y entre esos trabajos había algunos de gente que conocemos que después fueron profesores de la FADU, entre ellos Migliore. Yo cursé en la cátedra de Migliore la introducción a los sistemas visuales. Sistemas visuales mantiene el nombre durante el proceso, con el advenimiento de la democracia, que la materia cambia de nombre, cambia el plan de estudios completamente, y es cuando Doberti propone llamarla morfología. El libro sería importantísimo hoy cuando estamos en pensamiento complejo, pensamiento relacional, donde las cosas no son individualmente, cada una significa tal cosa, sino que lo que importa es la interrelación entre las cosas y la interacción, digamos, cómo se va constituyendo toda el modo de entender, digamos, el modo de entender el mundo
ese libro es un antecedente importante porque no es cada color en sí mismo, ni cada color sistematizado como era el Oswald o el Munsell. Es decir, no era color definido por sus variables y ahí estaba el matiz ubicado, identificado en el sistema, sino es lo que sucede entre los colores y eso es puro pensamiento relacional. En relación a la muestra y su relación con el libro y Albers, la realidad es que después de haber tenido este encuentro epifánico, diría, con el libro, empezamos a pensar en la biblioteca hacer una muestra con este libro. Y eso fue la idea original, mostrar las litografías originales, una selección. En definitiva, con el equipo curatorial de la biblioteca hicimos una selección de 13 litografías del libro. La idea era exponer estas litografías en nuestra pinacoteca y montar en un tamaño un poco mayor, porque las litografías son pequeñas, iban a estar en cajas vidriadas, por una cuestión de seguridad, obviamente, pero montar en un tamaño mayor unas gigantografías con las litografías seleccionadas que formaban parte del libro, y básicamente contar un poco, a partir de este libro, la historia de Albers y su relación con la enseñanza del color. Ese era un poco el sentido original de la muestra, que iba a estar, o iba a ser inaugurada en nuestra facultad el 26 de marzo del 2020. El proyecto estaba armado en relación a esta fecha. Pero bueno, después sobrevino el tema de la pandemia. A partir del 20 de marzo dejamos de ir a la facultad y, por supuesto, el proyecto, tal cual como había sido pensado originalmente, radicalmente cambió y en un principio lo tuvimos que repensar de manera integral otra vez desde cero. El día que fuimos a la FADU era exactamente como hoy, así lluvioso, nublado, un día medio gris, ¿no? Y fuimos justamente a ver las fabulosas láminas a todo color de Albers. Estábamos en la biblioteca, en el ambiente grande, con las mesas blancas, qué sé yo, y veíamos hacia afuera, estaba el día muy gris, pero veíamos las láminas de Albers, ¿no? Con una iluminación difusa. La verdad que fue muy, muy lindo. Encontrar todo este material en nuestros archivos fue realmente deslumbrante. Fue Albers el que trabajó la forma en abstracto. Él reivindica este carácter intuitivo en su libro, esa intuición que subyace en las relaciones entre los colores y que además lo plantea como un juego interactivo entre el lector que toma esas láminas y juega con ellas, literalmente es así. Algo de esto vamos a intentar reproducir en esta muestra de modo virtual. Y en ese juego, que es un juego serio, irradiar nuevas significaciones, nuevos contenidos. Me parece que ese es el gran aporte que podemos hacer desde la facultad, desde la biblioteca, a las nuevas generaciones.